Muy buenos días. El Museo Nacional de las Intervenciones los saluda, les da la más cordial bienvenida y también queremos dar la bienvenida y un agradecimiento por contar con su presencia a la licenciada psicóloga Patricia Cedillo Acosta, responsable de la Unidad de Atención y Prevención de la Secretaría de las Mujeres en la Alcaldía Coyoacán. Y esto es dentro del marco del programa de Museos Naranja, que estamos llevando a cabo mes con mes en este museo y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y agradezco infinitamente al museo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se preocupe por estas actividades tan importantes para contribuir a la disminución de la violencia en contra de las mujeres. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Licenciada, iniciaremos con una pregunta obligada. ¿Qué son las lunas? Muy buena pregunta y es esencial para lo que la finalidad de este programa. Las lunas. La Secretaría de las Mujeres que existe en esta Ciudad de México a partir de la presente administración es lo que anteriormente se conocía como el Instituto de las Mujeres. A partir del 2019 se convierte en la Secretaría de las Mujeres y su principal objetivo es trabajar en contra de la violencia hacia las mujeres. Para eso tiene a las lunas. Las lunas somos las unidades territoriales de atención y prevención a la violencia en cada alcaldía. Algunas alcaldías, como Coyoacán, por ejemplo, tenemos 2 sedes. Ahora estamos aquí en Copilco, hay otra sede en el Parque Ecológico Guayamilpas y muchas otras alcaldías también cuentan con 2 sedes. En total somos 27 lunas, ¿no?, que estamos para brindar la atención externa a las mujeres que están en situación de violencia. Muchas gracias. ¿A qué mujeres atienden y de qué edades? Nosotras atendemos a todas las mujeres que requieran la atención por una situación de violencia. Sí necesitamos que si son chicas menores de edad vengan acompañadas por una persona adulta. No podemos dar atención a niños, a niñas, porque no tenemos especialistas en esa área y sí se requiere una atención especializada. Pero cualquier mujer que se acerca con nosotras puede recibir la atención sin ningún problema. Licenciada, mucho se habla ahorita de la violencia de mujer hacia la mujer. ¿Qué tipos de violencia se ejercen hacia las mujeres? La violencia de género, que nosotras le llamamos, es diversa. Hablamos de violencias incluso, ¿no? Principalmente es la violencia psicoemocional, ¿no? Insultos, humillaciones, comparaciones, menosprecios, la ley del hielo, muchas cosas en ese sentido que es muy común y que las mujeres tenemos de lo más normalizado. O sea, si el hombre nos califica de tal o cual forma, pensemos que esa calificación, más es si es el hombre quien nos ama, pensamos que esa es la calificación que nos merecemos. Bueno, esa es la violencia psicoemocional. La violencia física, esa no necesita mayor descripción, pero se refiere a cualquier golpe con el parte del cuerpo o con algún objeto en contra de las mujeres. Y esta, puede ser desde un pellizco, un empujón, un jalón de cabello, etcétera, hasta, usar palos como armas u otras cosas, ¿no? Es muy grave, parece ser mentira que todavía hay muchas mujeres que se presentan con nosotras en situación de violencia extrema, ¿no? Esa es la violencia física. Existe la violencia económica, que es muy sutil, ¿no?, pero que no se le da como mucha importancia, pero es violencia cuando los hombres
que pasa mucho, con mucha frecuencia, son un poco irresponsables de su situación de cumplir como proveedores del hogar, sobre todo de la forma económica. ¿Cuántos hogares no conocemos que son mandados o gobernados por mujeres por la ausencia de los hombres, ¿no? Los hombres o no dan para el gasto, o no dan suficiente, o cuestionan, ¿no? Que dan tal cantidad y qué hiciste con ella, y pásame la cuenta, cuánto te gastaste en los chiles y en los jitomates, etcétera, ¿no? Parece de risa, Pati, pero como muy, muy frecuente. Así es. Nosotras también estamos hablando de violencia patrimonial, ¿no? Que es la que pasa cuando el agresor tiende a destruir las cuestiones del hogar, ¿no? O no destruir, por ejemplo, hay muchos casos en que las personas agresoras son adictos, ¿no? Y entonces hacen uso del teléfono celular, o ahora se llevan la licuadora para poderla vender y tener dinero, o disponen de las cosas de las mujeres para sus propios fines, como una forma más de control. O destruyen su ropa, o destruyen sus documentos, ¿no? Esa violencia es la que conocemos del tipo patrimonial. Hay otro tipo de violencia también que es muy frecuente, desgraciadamente, que es la violencia sexual, cuando la pareja o el agresor, ¿no? Obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales de determinada forma en la que ella no está de acuerdo. O le exige, ¿no? Posiciones sexuales, en fin, manoseos que no son del agrado de las mujeres, se considera como abuso sexual, ¿no? La infidelidad es una forma de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas son bueno, hay una violencia que ya nosotros le llamamos la violencia feminicida, cuando cualquiera de estas violencias llega al extremo, sobre todo la física, ¿no? O las características del agresor, ¿no? Indican que puede usar armas, ¿no? Armas de fuego o armas blancas, etcétera, y puede llegar al feminicidio. O no solamente con armas, ¿no? La asfixia es algo que pasa como común. Cuando las mujeres que se acercan a las lunas están en riesgo feminicida, nosotras tenemos que dar un seguimiento exhaustivo a estas mujeres, de tal forma que pudiéramos prevenir una situación de riesgo extremo como el feminicidio, ¿no? En general, bueno, hay otros tipos de violencia, la violencia obstétrica, que es la que las mujeres sufren cuando son atendidas por parto o durante el embarazo, cuando en las instituciones de salud también hacen comentarios acerca de su situación que no deberían, ¿no? Porque, por ejemplo, si la mujer se queja cuando está dando a luz, ¿no? Las enfermeras o algunos médicos, a ver señora, pero ahora sí, no se acuerda, hace tanto tiempo, o sea, hace comentarios demasiado hirientes por su situación obstétrica que se considera violencia. Y hay actos muy sutiles, a veces llamamos micromachismos, que puedan considerarse violencia también, violencia simbólica, cuando llego y extiendo mis cosas, por ejemplo, y no dejo espacio para que alguien más conviva conmigo, generalmente son la pareja, ¿no? Y actos mínimos que nosotras tendemos a normalizar, pero que finalmente son violencia. Licenciada, ante esto, hay muchas mujeres que ponen como una barrera o decir, no me quiero dar cuenta de lo que esto es sucediendo, no quiero ver, o qué pasa ante esto. ¿Cómo se da cuenta una mujer que está siendo violentada? Uy, qué difícil, porque primero es que quisiera, ¿no? Bueno, decía yo anteriormente que tenemos muy normalizada la violencia. Y las mujeres, bueno, cuando se está en situación de violencia, esto es por una razón multifuncional. Hay miles de cosas que hacen que esa mujer permita una situación violenta. Y bueno, nuestra cultura, ¿no? Permite que la violencia se dé. Por ejemplo, cuando nos dicen, pues es la cruz que te tocó llevar,
cargar, ¿no? Se casan juntos hasta que la muerte nos separe, por ejemplo, son cosas que las mujeres introyectan y que les impide darse cuenta que pueden pedir ayuda para su situación. Bueno, darse cuenta que viven violencia, ¿no? Hay miles de mitos, no sé, ahora se me ocurren solo esos dos, pero muchas cosas, no. Por ejemplo, si el hombre es el proveedor, la mujer siempre ha sido ama de casa, ella se siente incapaz de poder afrontar una situación económica para el bienestar de los hijos y prefiere mantener una relación de violencia, por ejemplo, ¿no? Por la incapacidad en la que ella se encuentra, porque además el hombre le dice, tú sin mí no vas a hacer nada, no sabes hacer nada, ¿no? Minimizan el trabajo doméstico, que es algo tan fundamental, porque si ella no se dedicara al trabajo doméstico, pues la familia simplemente no funcionaría de la manera que lo ha hecho durante el tiempo que ha durado la relación. Entonces las mujeres difícilmente se dan cuenta por sí solas. De manera desgraciada, bueno, a veces necesita ocurrir algo realmente grave, ¿no? Digamos un mal golpe o un golpe, una golpiza que le pueda remover por ahí, que sí necesita solicitar ayuda. Pero sí hay muchas cuestiones que la cultura, que la sociedad permite para que los hombres sigan ejerciendo violencia. En la iglesia, por ejemplo, ¿no? O sea, la iglesia no ve con buenos ojos una separación. Y así, ¿no? La televisión, todos los medios también contribuyen a mantener estereotipos que hacen que las mujeres permanezcan en relaciones violentas, desgraciadamente. Y ante un acto de violencia que, digamos, una mujer acaba de recibir violencia, ¿qué es lo que ella tendría que hacer en ese momento o a dónde tendría que acudir? La violencia física, ¿verdad? Se refiere, sí. ¿Verdad, Pati? Sí. Bueno, pues nosotras siempre decimos, ¿no? No es que aconsejemos, pero pensamos que lo que primero tiene que hacer esa mujer es ponerse a salvo, ¿no? O sea, si está recibiendo una agresión de esa magnitud, pues lo primero que tiene que hacer es salir de ese riesgo y ponerse a salvo. A través de su red de apoyo, nosotros le llamamos la red de apoyo, a su familia, a sus amigos, a quien ella pueda recurrir en un momento dado, que pueda apoyarla y ponerla a salvo. Una vez ya saliendo de la situación de peligro, pues sí pensamos que tendría que denunciar ante el Ministerio Público, porque la violencia es un delito y como tal debe tratarse. Entonces, acudir a la agencia de Ministerio Público que le corresponda. En Coyoacán hay 5, por ejemplo. Generalmente, bueno, en las agencias de Ministerio Público hay otra área de la Secretaría de las Mujeres que se llama la Abogada de las Mujeres. En cada agencia de Ministerio Público hay un módulo de las abogadas de las mujeres. Las mujeres que acuden a poner una denuncia por violencia o por cualquier violencia en contra de las mujeres, estas abogadas le dan la orientación necesaria, incluso el acompañamiento para que pueda denunciar el acto de violencia. No es agradable estar en una agencia del Ministerio Público, todas y todos lo sabemos, sin embargo, con la ayuda de las abogadas de las mujeres esto puede ser un paso más, un poco menos desagradable, ¿no? Pero sí es importante la denuncia. Y bueno, también pueden acudir a las lunas, ¿no? De primera instancia. Aquí tenemos el apoyo psicológico y jurídico. Si bien las abogadas en las lunas dan toda la orientación acerca de qué es una denuncia, cuál es el procedimiento que se va a seguir, etcétera, etcétera, no dan el acompañamiento, pero para eso las canalizamos con las abogadas de las mujeres. Bueno, acuden y lo que hace la abogada es como estar al pendiente de cómo va el proceso legal. Y también, ¿no? Pasan a... Bueno, ahorita yo me gustaría como explicarles cuál es el flujo que tiene la mujer cuando llega a las lunas, ¿no? Porque a lo mejor es otra pregunta, Pati, Adelante. Bueno, lo que pasa es que en las lunas tenemos el apoyo psicológico y jurídico.
pero voy a irme como desde el inicio. Cuando una mujer llega a la luna es recibida con mi compañera de recepción y pasa a una entrevista inicial con una trabajadora social que se encarga de abrir su expediente, de indagar sobre cuál es la problemática, hablar sí de la situación de violencia, determinar el riesgo, el nivel de riesgo en el que ella se encuentra y entonces ver cuál es la necesidad primordial de esta persona, si es la atención psicológica o es la atención jurídica. Dependiendo de esto, entonces mi compañera trabajadora social checa que las agendas de ambas profesionistas estén desocupadas para pasarla de inmediato, si es posible. Y si no es así, agendamos la cita para unos días posteriores que pueda recibir la atención psicológica y o la atención jurídica. Las mujeres, ya les decía yo, si están en atención jurídica se les explica todo el proceso que puedan iniciar. Bueno, no solamente para denunciar con una carpeta de investigación. ¿Qué tal si la mujer viene por divorcio o por pensión alimenticia o por guardia y custodia, que también es muy frecuente? La abogada le explica cuál es el proceso de estos juicios y en dónde se pueden llevar a cabo. Incluso hacemos oficios de canalización para que las mujeres se presenten en estas instancias y sean atendidas. La abogada da seguimiento al caso, ¿no? Le pedimos a la usuaria que se comunique con nosotros si tiene algún problema en el procedimiento para, si es posible, nosotras intervenir y facilitar que esto se dé. Y en el caso de psicología, bueno, es atendida de manera psicológica con su terapia y después de determinadas sesiones depende del caso. No es que a las 5 sesiones ya se tenga que pasar a... No, depende del caso, de la necesidad de cada mujer, pero entonces la invitamos a pasar a grupos terapéuticos. Tenemos grupos que la experiencia nos ha indicado que funcionan bastante bien, hay muy buenos resultados cuando la terapia es grupal y bueno, se acompañan además de fortalecer redes de apoyo con las propias mujeres para que sepan que siempre contamos con otras que puedan estar compartiendo nuestra problemática, pero además ayudándonos en alguna situación que lo requiramos. Muchas gracias. Además del apoyo jurídico y psicológico, ¿se brinda otro servicio, otro apoyo económico? Bueno, hay un programa que la Secretaría de las Mujeres opera, que es un programa de apoyo al bienestar de las mujeres en situación de violencia. Se tiene que cubrir cierto perfil, generalmente se trata de casos de riesgo feminicida, ¿no? O de riesgo alto, para que las mujeres puedan... nosotras lo que hacemos es proponer a mujeres para este programa y en la Secretaría de las Mujeres existe un comité que acepta o no las propuestas de nosotras. Cuando vemos que son casos... no solamente de violencia extrema, sino casos de mujeres en vulnerabilidad por su situación psicológica que les impide como tomar decisiones o encontrar un trabajo. Nosotras hacemos la propuesta argumentando perfectamente por qué creemos necesario que ella reciba el apoyo. Y bueno, a veces lo logramos, ¿no? Y bueno, este apoyo es de 5,000 pesos en este año, durante 6 meses ellas lo reciben y para que ellas, para esos casos tenemos que tener queremos que se aproveche de la mejor forma, ¿no? En forma óptima y el seguimiento que damos a ellas es mucho más, bueno, estamos como un poco sobre de ellas para ver si esto es útil, si ella va adelantando en su proceso terapéutico, si ella va también avanzando en su proceso jurídico, eso está muy bien. Pero si es alguien que de repente deja de venir, pues entonces sí tendríamos que avisar para que el apoyo lo pueda recibir otra persona, ¿no? Porque si no lo va a aprovechar, si no va a hacer para mejorar su situación, para su bienestar, no tiene ningún caso. ¿Qué se da? Sí pasa es raro, pero sí pasa. Entonces, sí damos el apoyo económico, bueno, yo no, pero la Secretaría lo brinda
para que las mujeres tengan una mejor oportunidad de romper con su situación de violencia. Licenciada, ¿tiene que esperar la mujer a ser agredida para conocer cuáles son sus derechos? No. Para informarse. No, no tiene que esperar para eso. Nosotras, además de la atención que brindamos aquí, digamos, aquí en las instalaciones, tenemos el área de prevención. Mis compañeras y compañeros de prevención van mucho hacia la comunidad, a escuelas, a centros comunitarios, a lugares, a centros de salud y demás, en donde difundimos cuáles son nuestros servicios, difundimos la información sobre los derechos de las mujeres, difundimos, decimos el violentómetro, ¿no? Es una forma de medir el grado de violencia que nosotras tenemos para que las mujeres conozcan que es un delito y que se debe tratar como tal. Y que existen estos lugares para ser atendidas. A veces decimos que las mujeres tienen que estar listas para recibir esta información. No siempre, o sea, la pueden leer aunque estén en situación de violencia y no darse cuenta. Pero bueno, ahí tienen, ¿no? Nosotras decimos como que sembramos y bueno, alguna vez, ¿no? Empezará a florecer esta información para ser útil a las mujeres que quieran terminar con su relación de violencia. Muy interesante. Licenciada, ¿cómo integrar a la familia a estos cambios de rutina y de actitud y de agresión en el núcleo familiar, cuando se dan cuenta que la mamá, la hermana, la tía, la abuelita X reciben esta violencia, son agredidas? ¿Cómo hacer, cómo integrar a la familia para empezar a generar cambios? Yo creo que la familia siempre está ahí enterada, la que no se quiere enterar es la mujer muchas veces, ¿no? Y es la red de apoyo de la que hablamos. Yo creo que la única forma que tenemos es de dar la información, ¿no? Aquí están, existen estos lugares, mira tus derechos, ¿no? Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. La familia, la red de apoyo tendría que estar como pendiente, ¿no? de la decisión que tome la mujer para poderla apoyar en el momento en la que ella pueda decidir tomar camino para romper con su relación violenta, ¿no? Es muy difícil porque a veces son las familias las que viven en violencia, ¿no? Vivimos en una sociedad bastante violenta, realmente, eso es triste. Parece que somos una sociedad un poco descompuesta, ¿no? Sin embargo, si alguien de la familia, si una parte de la familia empieza a cambiar, bueno, puede crear ahí por ahí una sinergia que permita que los demás miembros de la familia pudieran ir teniendo cambios de actitudes. Lo que nosotros decimos en las actividades de prevención, por ejemplo, es que nadie tiene por qué ejercer violencia. O sea, la violencia jamás va a estar justificada cuando tenemos otros medios de comunicación, ¿no? Entonces, si damos a conocer poco a poco con los chicos, con las chicas, que no permitan la violencia, y si esto no las pone en riesgo, porque a veces, bueno, si se quieren parar, pues ¿cómo le hacen si el papá es el que trae el cinturón por la mano, ¿no? En fin, es difícil. La sociedad permite mucho la violencia, pero poco a poco tenemos que ir creando esa conciencia. En los grupos terapéuticos, bueno, ya estamos cambiando a una integrante de la familia y puede de verdad por ahí hacerse la onda, ¿no? La sinergia de la que yo hablo para ir terminando con esto. Hay un fenómeno que es común en, creo que casi toda la sociedad. Cuando se le comenta a una mujer que está siendo violentada, ¿por qué no vas al psicólogo? Y inmediatamente responden, no estoy loca. Claro. O cuando ella, en su caso, quiere salir y plantea a la familia o al marido sobre todo, quiero ir a una terapia o vamos a una terapia, sí, vamos, o ve, yo no estoy loco o yo no estoy loca. ¿Cómo romper con esto? ¿Cómo ir cambiando la percepción de las personas, hombres, mujeres,
con acerca de la respecto atención psicológica a una terapia psicológica. Sí, yo creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer completa a la sociedad, ¿no? Ir al psicólogo, bueno, pues no es de estar locos, es de alguien que quiere recibirle el apoyo para terminar con alguna conflictiva. A mí me parece, bueno, yo soy psicóloga, pero a mí me parece que todos y todas tendríamos que estar tomando terapia porque no es algo de locos, es como para apoyarme, como para fortalecerme a resolver la vida diaria, no solamente una problemática, ¿no? ¿Cómo afronto los problemas? ¿Cómo, no? Entonces yo creo que la invitación es hacer saber a la sociedad que ir a psicólogo no es que estemos locas, ¿no? Ni locos. Ir a recibir el apoyo terapéutico es algo que necesitamos para afrontar la vida, para sentirnos un poco mejor. Si la gente nos ayuda con esto, ¿no? De decir, bueno, no es que estés loco, y que sea cada vez más común, pues yo voy a terapia, yo me ayudo con mi terapeuta. No, yo creo que si esto se hace como más generalizado, poco a poco tendríamos que ir minimizando esto de que yo no estoy loca, ¿no? Licenciada, ¿habrá algunas dinámicas, ejercicios que se pudieran realizar dentro de la familia para ir ahuyentando, quitando estos grados de violencia? Claro que que sean los hay. recomendables a la familia. Claro que los hay, por supuesto que los hay, y nosotras siempre hablamos de que la comunicación, fortalecer los vínculos de comunicación entre todos los miembros de la familia, favorece en muchísimo la disminución de la violencia. Y eso también lo hablamos en los grupos. Y yo creo que es lo que tendríamos que hacer en la medida que yo me pueda comunicar con mi hijo, con mi hija, bueno, con el marido, ¿no? De otra forma, ¿no? Fortaleciendo, o sea, nosotros hablamos mucho de la comunicación asertiva, que realmente yo diga lo que quiero decir, porque también la comunicación está tan distorsionada que hay malos entendidos y entonces me veo feo y entonces se hace ese lío. Entonces, si fortalecemos los vínculos de comunicación entre los miembros de la familia, me parece que la violencia tendría que disminuir. Siempre pienso que la comunicación es básica en cualquier tipo de relación, pero la comunicación asertiva. Y licenciada, algunas dinámicas Okay. que realicen ellos, que nos dé un ejemplo, dinámicas entre ellos Sí, que claro. puedan realizar, escribir, ir al cine. Claro, la convivencia, por ejemplo, la hora de los alimentos me parece fundamental para el acercamiento de la familia. Claro que no es una receta, y yo sé que las dinámicas de las familias en esta ciudad está como de locos, ¿no? Porque yo les digo, coman juntos, hablen, comuníquense, pero si la mamá trabaja acá, el papá por allá, los hijos, ¿a qué hora? Bueno, debe haber un momento en el que la familia pueda estar junta, tal vez sea para merendar en la noche, no sé, y entonces puedan intercambiar. La dinámica sería, ¿no? Como de decirnos cómo nos fue en el día. Es algo que se hacía anteriormente, que compartíamos anteriormente con nuestras familias. Se ha perdido mucho por esas dinámicas. Pero si pudiéramos retomar eso, o bueno, planear alguna actividad a la semana para estar juntos, salir a pasear, que el campo, que al parque. A lo mejor el cine no, porque pues es muy caro, a veces las familias no les alcanza para eso. Pero una salida al parque, ¿no? Que traten, que hagan lo posible por ir todos, como invitando al hijo por ahí que ya está en la adolescencia, que no quiere compartir. Bueno, invitarlo, como hacerle saber a las familias que la comunicación y el acercamiento es lo que les salva de la violencia, ¿no? Y eso es la realidad, ¿no? Es verdad. Yo creo, eso, compartir sería como la receta. Yo sé lo difícil, pero a lo mejor poco a poco, invitando a más miembros, a lo mejor no siempre, o a veces unos y a veces otros, ya coincidiríamos todos. Eso podría ser. Licenciada, ¿cuáles son los grupos más vulnerables, grupos de mujeres, desde luego, a ser más violentadas?
Yo creo que no hay un grupo específico, pero bueno, puedo referirme a que las mujeres que acuden a la luna vienen entre 25 y 50 años de edad. Este rango es cuando más mujeres vienen, ¿no? En esa situación. ¿Y de su nivel social? Uy, ese sí es muy variado. Por supuesto que las mujeres que están en un nivel económico, socialmente, económicamente arriba, les cuesta un poquito más de trabajo reconocer que están siendo violentadas, o la violencia, por ejemplo, en esas mujeres es más del tipo económico, ¿no? Que no quisieran como demandar, visualizar. Pero las mujeres que están con escasos recursos vienen más, digamos, son las que más frecuentan a las lunas. Finalmente, licenciada, si nos menciona cuáles son los centros que se ubican dentro de la alcaldía a los que pudiera acceder las mujeres necesitadas. Ok, bueno, sí, claro que sí. Las lunas, las dos sedes de la Luna Coyoacán están aquí en Copilco, es la calle de Leopoldo Salazar, sin número, Colonia Copilco el Alto, y la otra sede está dentro del Parque Ecológico Guayamilpas. Estamos para atenderlas con un horario de 9 a 4 de la tarde, a 5 de la tarde podría ser, y quien llegue es bienvenida, por supuesto, para recibir la atención. Las agencias del Ministerio Público, que también a ellas pueden recurrir si están listas para levantar una carpeta de investigación, son 5 en Coyoacán, 2 están en el centro de Coyoacán, en la calle de Tecualiapan, una más está se llama la agencia de Pedregales, está en la colonia Jusco, hay una en Culhuacán, y la otra está en Ajusco. ¿En dónde está la otra? No, ya, nada más son esas. Iba a decir en Ajusco Medio, pero esa ya es de Tlalpan. Bueno, en cualquier agencia de Ministerio Público tienen el directorio de las demás agencias. Y es importante que sepan que en las agencias de Ministerio Público están las abogadas de las mujeres de la Secretaría de las Mujeres. ¿Y vía internet? Vía internet pueden entrar a internet a la Secretaría de las Mujeres y recurrir a cualquiera de nosotras en las lunas. Telefónicamente también se da la atención. Ahora que hemos estado en pandemia, la atención telefónica, bueno, fue lo que nos funcionó de maravilla, porque aunque no cerramos las sedes, las mujeres preferían tomar su asesoría telefónicamente. Mis compañeras psicólogas sobre todo, pero también las abogadas, daban las asesorías de manera telefónica. Licenciada Cedillo, quisiéramos saber, bueno, y sobre todo el público, las mujeres que nos ve, ¿qué otros servicios, aparte del psicológico y el jurídico, se ofrece? Claro que sí. En las instalaciones de las lunas, no, esos son los apoyos que nosotros podemos brindar, pero sí existe la posibilidad de que las mujeres puedan recibir algún otro servicio por medio de la canalización que nosotras podemos hacerle hacia otra instancia que también pueda cubrir sus necesidades médicas o de educación o incluso de trabajo, ¿no? Pero también me gustaría mencionar que cuando la violencia es extrema y las redes de apoyo son limitadas, nosotras podemos también hacer una canalización o transferir a esa mujer a la casa de emergencia para mujeres en situación de violencia, donde puedan resguardarse cuando la red de apoyo está limitada, puedan estar ahí a salvo y recibiendo la atención especializada que la situación de violencia requiera. La casa de emergencia es un lugar en donde se les va a dar la atención primero a su situación emocional, y bueno, después vamos a indagar en casa de emergencia si hay algún otro lugar en donde ella pudiera permanecer a salvo. Cuando esto no es posible, podemos transferir a ella a un refugio de mayor temporalidad, en donde a lo mejor 3 meses recibiendo el apoyo psicológico, jurídico, de trabajo social, fortaleciendo su nuevo plan de vida, ella después de ese tiempo pudiera salir pensando que sí puede vivir una vida libre de violencia.
porque las mujeres a veces no saben que se puede vivir una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, como que no es que les enseñemos nosotras, simplemente en la Secretaría de las Mujeres brindamos los elementos y las herramientas para que ellas vayan descubriendo que se puede vivir de otra manera. Licenciada, ¿y estas mujeres agredidas, violentadas, pueden llegar directamente a esos refugios? No. Estos lugares son de puertas cerradas, Patti. Nosotros le decimos lugares de puertas cerradas. De hecho, son confidenciales. Nadie tiene por qué saber la ubicación de estos espacios por la seguridad de las mujeres que están ahí, por el personal que las opera. No pueden ellas ir directamente, pero somos las lunas a quienes sí se pueden acercar y nosotros hacemos toda la tramitología necesaria para poder ingresar a estos espacios. Gracias, licenciada. Una pregunta que luego nos quedaba como en la nubecita. Ajá. ¿Por qué es tan difícil que una mujer violentada rompa con esa violencia que está recibiendo? Es muy difícil porque la situación que la llevó a ser una mujer violentada es multifactorial, o sea, intervienen muchos factores. Entonces ella piensa que no puede vivir de otra manera, ella no conoce otra forma de vivir. Ella piensa que eso es lo que a ella le tocó, seguramente que por ahí en su historia de vida ha estado en situación de violencia desde pequeña. Otra cosa que también es como muy común es que las mujeres, no tengo el dato exacto, pero muchas de las mujeres que acuden con nosotras han sido víctimas de violencia sexual en su infancia. El abuso sexual en la infancia es algo que deteriora en mucho la autoestima de las mujeres. Y entonces piensan que es la violencia o que es los malos tratos lo que ellas merecen por estar con esta autoestima muy deteriorada. Bueno, repito que es multifactorial. Esto es algo que sí se muestra de manera constante. Sin embargo, me gustaría tener como el dato preciso, pero sí, la mayoría de las mujeres ha estado en situación de abuso sexual en la infancia. Licenciada, hablamos cuando generalmente se ubica o nos remitimos que cuando se habla de violencia de género, violencia pues hacia la mujer, luego se dice marido, ¿no? Pero pudiéramos decir también que hay violencia de los hijos hacia la mamá, de los hermanos hacia la hermana, incluso en el trabajo. Sí, violencia laboral, sí. Además de los tipos de violencia de los que hablamos, hay las modalidades de la violencia, que es en donde la violencia existe. Por ejemplo, pues si hablamos del hermano, de la tía o del marido, estamos hablando de violencia familiar. Pero la violencia laboral también es muy frecuente por parte del jefe o la jefa, ¿no?, que ejerce violencia. La violencia escolar también, ¿no?, es en el ámbito de la escuela, en donde se presenta por parte de los maestros generalmente, ¿no?, que la violencia hacia la comunidad. La violencia en la comunidad, por ejemplo, ahora sabemos de vecinos y vecinas que se enfrentan por ahí en batallas campales por alguna situación que no tiene razón de ser. La violencia nunca es justificable, desde luego, pero es muy común la violencia en la comunidad. Entonces, hay tipos de violencia, la psicoemocional, física y modalidades de la violencia, que es dependiendo del lugar en donde esta violencia se ejerce. Y sí, la violencia familiar pues va en todos los órdenes de la familia, ¿no? Sí, ahora presentamos a muchas adultas mayores con violencia por parte de los nietos o de los hijos o de las hijas. Y cuando hay dinero de por medio o por ahí un terreno, la casa y demás, no quiere decirle cómo se ponen las cosas. Bastante terribles en contra de adultas mayores, porque son las dueñas, ¿no?, las que tendrían la posibilidad
de heredar o no a alguien más, ¿no? Pero es a través de la violencia que se disparan estos acontecimientos. Muy terrible. Y yo creo que para ellas, ya siendo adultas mayores, es mucho más difícil como venir a denunciar, ¿no? Acceder, o claro. cómo se les pudiera invitar. Hay un instituto del envejecimiento digno, mis compañeras de este instituto hacen visitas domiciliarias y pueden detectar los casos. Las invitan a que puedan venir, incluso pueden acompañar a hacer la denuncia correspondiente o venir con nosotras. Pero es muy difícil porque si imagínense una mujer joven, le cuesta trabajo reconocer la violencia, pues a una adulta mayor que es su hijo de la vida, el que está ejerciendo violencia, no lo va a denunciar tan fácilmente. ¿Cómo ella va a poder denunciar a su hijo? ¿No? Ella piensa que lo va a meter a la cárcel y eso no está permitido para una madre mexicana, ¿no? En este papel que tenemos de la maternidad, meter a los hijos a la cárcel. Lo quiero hacer un poco chusco, pero así es, ¿no? ¿Algún mensaje final que quiera dar? Pues yo agradecer la difusión que puedan dar a esta información. Las mujeres deben saber que hay lugares como estos en donde pueden recibir la atención y romper con el ciclo de violencia en el que están, porque ya hay una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y nadie tendría por qué estar viviendo en situación de violencia. Y les agradezco muchísimo que hayan tomado la molestia de venir para acá. No es ninguna molestia, muchas gracias. De verdad se lo agradecemos por esta información tan valiosa para tantas mujeres necesitadas. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.